Lo que ves en pantalla es el momento justo en el que Alina Narciso salió de la prisión donde permaneció encerrada durante 3 años, 5 meses y 5 días, tras haber sido condenada a 45 años por quitarle la vida a su expareja, quien además era su supervisor en la Policía Municipal de Tijuana, en México. Este caso, que ganó notoriedad a raíz de que la exoficial alegó que fue víctima de violencia doméstica y que actuó en defensa propia, sentó un precedente en la legislación del estado de Baja California, donde se aprobó una nueva norma inspirada en la historia de Alina. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles del caso que conmocionó a los mexicanos y que puso en el centro del debate público temas importantes como la violencia de género y la legítima defensa. El caso de Alina Narciso. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Alina Mariel Narciso Tehuaxtle nació a inicios de la década de 1990 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en México. Allí transcurrieron sus primeros años de vida junto a su madre, Socorro. Aunque la información sobre su entorno familiar es escasa, se sabe que cuando todavía era una niña pequeña, se trasladó con su madre a Tijuana, Baja California, en busca de mejores oportunidades para su futuro. Al parecer, en esa ciudad fronteriza, Socorro rehizo su vida junto a otro hombre, y fruto de esa relación tuvo a su segundo hijo, cuya identidad no ha trascendido. La familia se estableció en una colonia donde permanecieron por alrededor de 2 décadas. Aunque Alina adoraba a su hermanito menor, a medida que crecía, la relación con su padrastro se fue deteriorando, y eso afectó la dinámica familiar. Sin embargo, ella con su hermano y su madre siempre fueron muy unidos, y cada uno apoyaba al otro de forma incondicional. Alina fue descrita por sus familiares y amigos como una mujer de gran calidad humana y preocupada por las causas sociales. Aunque aparentemente quería estudiar psicología para ayudar a otros, en 2018 finalmente decidió unirse a las filas de la Policía Municipal de Tijuana. En entrevistas posteriores, Socorro mencionó que una de las cosas que más motivó a su hija a seguir la carrera policial fue que en el pasado Alina había sufrido violencia doméstica a manos de una de sus parejas. Según dijo, aunque la joven reportó al agresor, la denuncia no fue debidamente atendida por las autoridades, por lo que ella pensaba que, al formar parte de la fuerza policial, podía integrarse al área donde apoyan a las mujeres que atraviesan situaciones similares a la que ella había vivido. Nada hacía presagiar que Alina no solo volvería a ser víctima de violencia, sino que esta vez la situación de maltrato tendría un desenlace trágico. En diferentes entrevistas, Alina ha mencionado que disfrutaba mucho su trabajo como patrullera, y en especial las actividades de apoyo a la comunidad como reforestaciones y rehabilitación de escuelas. Además, formaba parte de la escolta de banderas y asistía a las carreras del ayuntamiento. Pero todo eso cambió cuando la joven fue asignada como pareja de Luis Rodrigo Juárez Arellanes, de 28 años, quien ingresó a la corporación policial en 2011, y en donde desde octubre de 2019 se desempeñaba como supervisor. Al principio solo hubo entre ellos la amistad propia de 2 compañeros de trabajo que comparten las labores diarias. Sin embargo, Alina relató tiempo después que otros integrantes de la fuerza notaron que Luis Rodrigo tenía un trato preferencial con ella, que la perseguía y que, como su superior, la llamaba antes que a ellos para tareas específicas. Además, Luis Rodrigo controlaba sus horarios para que sus guardias coincidieran con las de él, y paulatinamente, la joven agente fue dejando de participar en actividades más allá del patrullaje, incluida la labor social con la comunidad que tanto disfrutaba. Pese a que al principio ella no lo notó, poco a poco Luis Rodrigo fue tomando el control en cada aspecto de su vida. Rápidamente, su relación evolucionó a algo más profundo en el plano personal, y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a salir como pareja. Para agosto de 2019, ante la insistencia de Luis Rodrigo, Alina aceptó mudarse con él en una vivienda situada en el mismo vecindario en donde hasta ese entonces ella convivía con su familia. De hecho, desde la casa de Socorro se visualizaba el inmueble ocupado por la pareja. Aunque al principio todo parecía marchar bien, con la convivencia comenzaron a profundizarse las fisuras que ya habían surgido entre ellos. De acuerdo con los testimonios, Luis Rodrigo se volvía cada vez más celoso y controlador, al punto de que Alina pasaba ahora menos tiempo con su familia y amigos. Según Alina, su pareja no solo se había revelado como un hombre posesivo, sino que al parecer tenía severos problemas con la bebida e incluso con el consumo de sustancias ilegales.
La joven afirmó que él llegaba borracho al menos 3 días a la semana y admitió que en determinado punto ella se dejó arrastrar por él y también comenzó a beber en exceso. Aparentemente, cuando estaba bajo la influencia del alcohol o de las sustancias prohibidas, Luis Rodrigo se tornaba más agresivo con ella. Socorro dijo tiempo después que estaba convencida de que muchas de las discusiones que sostenía la pareja llegaban a la confrontación física. De hecho, la mujer dijo que las pocas veces que lograba ver a su hija la notaba nerviosa y llegó a observar en su cuerpo moretones y magulladuras. Pero cuando le preguntaba si eran el resultado de agresiones, ella lo negaba. Ella le aconsejaba que se separara de él y lo denunciara, pero Alina alegaba que no serviría de nada porque él era su supervisor en la policía y entre ellos se hacían favores, por lo que estaba segura de que no harían nada para protegerla. Sin embargo, más adelante sostuvo que llegó a reportarlo con sus superiores, pero lo único que logró fue que la cambiaran de turno para que no coincidiera con él. Eso fue a finales de octubre de 2019, cuando, cansada de las adicciones de Luis Rodrigo y de sus maltratos, finalmente decidió separarse de él. Según Socorro, en esa oportunidad, otro agente de apellido Salcedo envió a la casa de la pareja una patrulla para que le dieran el apoyo a Alina para retirar sus pertenencias, ya que temía que Luis Rodrigo le hiciera algo. En ese momento, Socorro le aconsejó que solo se llevara la ropa y dejara el resto de las pertenencias para evitar que la situación se saliera de control. Pero Alina quería llevarse varias cosas que había comprado. Tras sacar todo lo que pudo, Alina se mudó de forma temporal con su madre y hermano y comenzó a asistir a terapia psicológica. Fue en ese proceso cuando le explicaron que estaba sometida a un cuadro de violencia doméstica y le recomendaron llevar a su pareja. Pese a todo lo ocurrido, Luis Rodrigo continuó persiguiéndola y rogándole que volviera con él, prometiendo que dejaría el consumo de sustancias y que la trataría mejor. Incluso aceptó ir a terapia con ella. Sin embargo, según Alina, él no fue a ninguna de las citas que ella programó y terminó asistiendo sola a las sesiones. Aunque las acciones de Luis Rodrigo no denotaban cambio alguno en su comportamiento, él se las arregló para convencerla de que le diera una oportunidad. Y tras unas semanas separados, Alina volvió a convivir con él de forma intermitente. Para mediados de diciembre de ese año, la pareja estaba intentando recomponer su relación, pero al parecer los viejos hábitos de Luis Rodrigo no habían desaparecido. Y por el contrario, estaban por salirse de control y convertirse en una pesadilla. El jueves 12 de diciembre de 2019, Alina se quedó a pasar la noche en la casa que durante 4 meses compartió con Luis Rodrigo, quien se encontraba en una fiesta. Según el relato de la joven oficial, en horas de la madrugada se despertó sobresaltada cuando sintió que su novio la apuntaba con su arma reglamentaria en la cabeza y comenzó a golpearla. Para Alina era evidente que Luis Rodrigo estaba intoxicado, ya que no podía razonar con él. En medio de la agresión, él la tomó por el cuello e intentó sofocarla con sus propias manos. En determinado punto del ataque, el hombre la condujo al baño y fue entonces cuando, temiendo lo peor, la joven se armó de valor y forcejeó con él por el control del arma. La chica sabía que su vida dependía de ello, ya que se hallaba en una evidente desventaja ante un hombre que no solo la superaba en tamaño y fuerza, sino que constantemente entrenaba con pesas. Ella logró despojarlo de la pistola y le pidió que la dejara ir, pero él sonrió y dio un paso hacia ella. En ese momento ocurrió lo inimaginable. Alina apretó el gatillo con la intención de derribarlo e impedir que la atacara. Pero cuando la bruma de la pólvora se disipó, vio con sorpresa que Luis Rodrigo se levantó y ella pensó que no había acertado el disparo. El hombre le gritó que se quitara la vida o de lo contrario lo haría él. Fue entonces cuando Alina cerró los ojos y accionó el arma repetidas veces, hasta que Luis Rodrigo cayó al suelo y no volvió a incorporarse. Me acuerdo que le disparé en cuanto me hice para atrás y le pedí que me dejara salir y él se rió y dio el paso hacia mí. Yo le disparé. Tuvo un sentimiento como de y yo veo que él está de pie, se está carcajeando. Para mí, o sea, no le di la droga o su fuerza natural, pero yo entré así como en shock porque dije, no es posible, o sea, está de pie. Estamos hablando de un calibre 40. Yo dije, definitivamente no le di. En ese momento yo no recuerdo haber visto nada en su cuerpo. Entonces cuando él me dice, te toca, mátate o yo te voy a disparar, fue como, no, o sea, vas a llegar a mí y voy a valer. Aturdida y con miedo a que se levantara nuevamente, no se atrevía a quitarle la mirada de encima o a darle la espalda. Pero apenas se sobrepuso, tomó el teléfono y llamó al número de emergencias. Socorro, quien había escuchado los gritos y las detonaciones, ya estaba ahí para acompañar a su hija cuando llegaron las autoridades.
Los socorristas no pudieron hacer nada por Luis Rodrigo, pues ya no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo fue trasladado a la oficina forense de la localidad. Entretanto, oficiales de la policía de Tijuana, muchos de ellos compañeros de Alina y de su pareja, aseguraban la escena y la interrogaban acerca de lo sucedido. Luego la llevaron a la sede del Ministerio Público para que rindiera su declaración. Más tarde, ese mismo día, Alina fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Tijuana, donde permaneció en prisión preventiva, acusada de homicidio calificado. Además, fue separada de su cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Sin embargo, desde el principio Alina refutó los cargos, asegurando que actuó en defensa propia. La joven y su familia se aseguraron de que a la joven le practicaran los exámenes de medicina legal que certificaran las lesiones que presentaba. En los informes realizados por los médicos de la propia fiscalía quedó registro de que Alina tenía la frente hinchada y presentaba golpes y moretones en brazos, tórax, un seno y una mejilla, así como marcas en el cuello consistentes con presuntos signos de asfixia por compresión manual y restos de sangre seca en su boca. Pese a que los reportes daban cuenta de la presunta agresión, el entonces fiscal de Baja California ofreció declaraciones en las que negó que ella presentara golpes y aseguró que se trataba de un homicidio calificado. Para ese momento, la prensa local y nacional se habían hecho eco de la noticia, al igual que las redes sociales, y se abrió un debate público entre quienes pensaban que Alina asesinó a su pareja a sangre fría y quienes creían que actuó en legítima defensa para salvar su vida. Activistas y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, así como figuras de la política regional y local, expresaron mayoritariamente su respaldo a la mujer. En tanto que su familia, con Socorro al frente, inició una tenaz campaña para dar a conocer los antecedentes violentos de Luis Rodrigo y pedir justicia para la joven, afirmando que desde el inicio de la relación, ella fue víctima de violencia doméstica a manos de su expareja. Socorro afirmó que lo único que su hija hizo fue defenderse de su agresor y que si ella no hubiese reaccionado de esa forma, la fallecida sería ella y no Luis Rodrigo. Aunque el examen forense reveló que el hombre presentó 5 heridas de bala, también confirmó la presencia en su organismo de alcohol y sustancias prohibidas, que también se hallaron durante el proceso criminalístico de la escena. No obstante, parecía que la situación no estaba a favor de Alina, y que su alegato de defensa propia chocó contra el muro de la solidaridad automática entre policías, e incluso entre quienes tenían en sus manos administrar justicia en el caso. De hecho, la hija del ex fiscal de Tijuana y primera mujer alcaldesa de la localidad le otorgó un reconocimiento póstumo a Luis Rodrigo y a otro oficial caído, colocando en un espacio público una placa conmemorativa con la foto del agresor de Alina. Pese a los informes y los testimonios que aparentemente respaldaban los alegatos de la defensa, el Ministerio Público acusó a Alina del delito de homicidio calificado con ventaja y anunció que pediría una condena de 60 años en prisión. A partir de ese momento comenzó su lucha y la de su familia por demostrar que actuó en legítima defensa y no con intención de hacer daño. Alina permaneció casi 3 años en prisión preventiva en el penal en Baja California a la espera de un juicio. El proceso, que se retrasó entre otras razones por la emergencia sanitaria mundial, comenzó a inicios de octubre de 2022. Durante las audiencias de desahogo de pruebas, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron testimonios y documentos que respaldaban sus hipótesis. Los abogados de la joven presentaron 2 certificados de integridad del penal y de la misma Fiscalía en la que se documentaron las lesiones que tenía Alina al momento de su detención, las cuales ya hemos detallado. Fue así como en una audiencia celebrada el miércoles 5 de octubre de 2022, un juez de Tijuana condenó a Alina a 45 años de cárcel, 15 menos que los solicitados por la Fiscalía, presuntamente atendiendo a la perspectiva de género. De acuerdo con la sentencia, la mujer quedaría recluida en la penitenciaría y además se le ordenó pagar a los familiares de Luis Rodrigo una multa de 427,000 pesos mexicanos, unos $22,000 actuales, como reparación del daño causado. Tras la lectura de la sentencia, a Alina se le dio el derecho de palabra para dirigirse al tribunal. Ese momento fue aprovechado por la joven para exponer que su caso era la evidencia clara de que la Fiscalía del Estado y los jueces no trabajaban con perspectiva de género, afirmando que en su juicio prevaleció el machismo. La decisión cayó como un balde de agua fría sobre su familia y sus abogados, pues todos estaban seguros de que su alegato de defensa propia iba a ser reconocido por el tribunal. Indignada y visiblemente consternada, Socorro expresó su rechazo al fallo.
alegando que su hija fue víctima de violencia desde el primer día de su relación con Luis Rodrigo. Afirmó que existían testimonios de personas del entorno laboral de ambos que podían corroborarlo, pero tanto las declaraciones como los informes médicos habían sido ignorados por el tribunal. Anunció que apelarían la decisión, que calificó de excesiva, tomando en cuenta que Alina solo se defendió y que la defensa presentó evidencia real que así lo demostraba. La severa condena impuesta a Alina fue tomada como bandera por activistas y movimientos feministas que sostenían que el caso no fue juzgado con perspectiva de género, es decir, empleando las herramientas para analizar los casos judiciales que consideran las diferencias de género y cómo éstas pueden generar desigualdad e injusticia. Entretanto, el caso ganaba notoriedad en la prensa y en las redes sociales, mientras que los familiares y amigos de la joven protagonizaban manifestaciones, exigiendo que fuese exonerada y puesta en libertad, pues había actuado en defensa propia. En entrevistas concedidas desde su celda, Alina reiteró que fue víctima de agresiones físicas y verbales durante toda la relación. Pese a todos los esfuerzos, la joven permaneció tras las rejas, esperando que su caso fuese reconsiderado y que la apelación se decidiera a su favor. En los más de 3 años que estuvo en la cárcel trabajó como estilista y haciendo manualidades. Además, junto con otra reclusa, lideró una iglesia cristiana dentro de la cárcel y también comenzó a estudiar la carrera de administración de empresas. Finalmente, después de 3 años y 5 meses de su condena, el miércoles 24 de mayo de 2023, se llevó a cabo la esperada audiencia de apelación, donde los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado consideraron que Alina fue sentenciada sin considerar perspectiva de género, ni las pruebas presentadas por la defensa para acreditar la legítima defensa. Por tanto, determinaron que debido al contexto de violencia física, psicológica, moral, estética y sexual que Luis Rodrigo ejerció sobre Alina, ella no era penalmente responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, como lo determinó el juez de la causa penal que se ventiló en octubre de 2022. En vista de lo anterior, los magistrados revocaron por unanimidad la sentencia de 45 años de prisión, la cual le había sido impuesta, y ordenaron su inmediata liberación de la prisión. Además, se anunció que el juez que dictó la sentencia inicial sería sancionado por no aplicar una perspectiva de género en el caso, y de hecho, la gobernadora le informó a Alina que había sido separada de su cargo. Es que yo no voy a tener que hacer ya nada para que ese juez sea castigado. Los magistrados, de una manera, les repito, extraordinaria, juzgaron y están contemplando ya esa sanción para él. El hecho de que ahorita él no tenga ningún caso donde se implique las cuestiones de perspectiva de género. Entonces, eso ya lo están contemplando, por eso les repito, es un gran paso. En la sala se encontraba Socorro, con quien Alina se fundió en un emotivo abrazo que reflejaba el alivio y la alegría que significaba para ellas esta decisión. Fue así como la tarde del 24 de mayo de 2023, Alina salió del penal como una mujer libre. Afuera la esperaban su familia, amigos, activistas y una multitud de reporteros que querían transmitir al país sus primeras declaraciones en libertad. Alina dijo que se encontraba feliz de poder reencontrarse con su familia, de estar en libertad y de que se haya hecho justicia. Expresó su agradecimiento a Dios y a su madre, quien estuvo al frente de la lucha para lograr su libertad. También agradeció el apoyo de las autoridades del Estado y del sistema penitenciario, así como la diputada que la estaba ayudando a promover la Ley Alina, una iniciativa que le traería muchos beneficios a otras mujeres injustamente juzgadas. Con esta propuesta, que en realidad era una reforma de los artículos 23 y 79 del Código Penal de Baja California, se buscaba proteger a las mujeres que son juzgadas al usar la legítima defensa al momento de sufrir violencia. Esta reforma fue publicada en agosto de 2023, pero no se aplicaría de forma retroactiva. Sin embargo, tuvo un impacto positivo, ya que estableció un marco legal para proteger a las mujeres que actúan en legítima defensa al ser víctimas de violencia de género. Al respecto, Alina aclaró que la ley busca clarificar los mecanismos que otorgan la legítima defensa y que no sea necesario un proceso judicial para demostrarlo, sino que la investigación parta sobre el hecho de que el uso de la fuerza fue necesario para salvar su vida o la de otra persona. Sobre la posibilidad de que la norma se convirtiera en una excusa para cometer crímenes, aclaró que se pretende encauzar a que se reconozcan los casos en los que la punibilidad no sea considerada un exceso en la legítima defensa, debiendo tomar en cuenta ciertas circunstancias. Entre las condiciones para aplicar la ley están ser mujer,
haber sufrido violencia física, mental o feminicida, encontrarse en un estado de miedo o terror al momento de sufrir la agresión, y que el estado de confusión afecte su capacidad para limitar la respuesta o racionalidad de los métodos empleados. Sobre su vida dentro y fuera de la cárcel, Alina explicó que mientras estuvo encerrada la trataron bien y entabló amistad con otras reclusas. Además, dijo que trabajaría para lograr la libertad de otras mujeres que conoció en el penal, quienes, según dijo, fueron condenadas en procesos donde no se aplicó la perspectiva de género. Con respecto a su posible regreso a la institución policial de Tijuana, a través de sus redes sociales informó que un mes después de su liberación hizo la solicitud para que se iniciara el proceso administrativo para su reinstalación. Sin embargo, notó que su petición no fue del todo bien recibida por las autoridades del organismo municipal. Además, en vista de que tardaron en darle respuesta, en julio de 2023 renunció a la posibilidad de ser reincorporada. La joven cerró el mensaje afirmando que había sido un placer servirle a la ciudad y acompañó la publicación con una galería de unas 50 fotografías que mostraban su trabajo en la institución policial. Posteriormente, la misma Alina declaró que había recibido una propuesta para ocupar un cargo en otra institución del estado, la cual aceptó, pero mantuvo el nombre en reserva por razones de seguridad. En entrevistas posteriores, Alina también ha abogado por la debida atención a los agresores para evitar desenlaces trágicos como el que ella protagonizó. Afirmó que Luis Rodrigo también había sido una víctima del sistema porque no recibió ayuda para tratar sus adicciones y su comportamiento violento. Afirmó que él sufrió acoso de sus compañeros y que su forma de defenderse fue mantener una postura ruda para que nadie se metiera con él. Eso fue en parte lo que generó en ella empatía y la llevó a dejarle pasar muchas cosas, sin darse cuenta de que estaba cayendo en el círculo vicioso de la violencia. Por otro lado, en respuesta a quienes afirmaban que su exoneración marcaba un precedente negativo, resaltó que tenía que agradecer por estar viva y no ser una estadística más. Reconoció que al principio muchas estaban en su contra porque no estaban acostumbrados a que una mujer se defienda, pues en la mayoría de los casos es la mujer la que pierde la vida. Dijo que se sintió juzgada porque tenía conocimientos de armas, pero reiteró que no se trató de una discusión de pareja, sino de una agresión, porque fue atacada cuando estaba dormida, pero el miedo que sintió al ver que la llevaba al baño fue más fuerte que ella, pues, según dijo, Luis Rodrigo era conocido por someter a tratos crueles a delincuentes y en algunos casos quitarles la vida, y por eso reaccionó como lo hizo. En el caso de Alina Narciso, sin duda marcó un antes y un después en la historia criminal del país. Sin embargo, muchos consideran que no es suficiente con denunciar y obtener una medida de protección para salvar la vida. Ante esta realidad, el surgimiento de normativas como la Ley Alina pudiera lucir como una solución viable que, no obstante, resulta igualmente polémica por sus implicaciones morales. Ahora que conoces la historia de Alina Narciso, ¿qué piensas? ¿Se hizo justicia o fue un caso en el que todos perdieron? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este es Naitán, un niño de apenas 3 años que un día salió con su madre, Brenda Miño, a una consulta médica en un hospital en la provincia de Corrientes, Argentina, y nunca regresó. Menos de un mes después, un macabro hallazgo revelaría el trágico final del pequeño y dejó al descubierto una historia de horror que conmocionó a la sociedad argentina y alimentó el debate en torno a la aplicación de la justicia y los derechos de la infancia. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video para que conozcas los detalles de esta dramática historia y del insólito desenlace del juicio que dejó a la opinión pública dividida. El caso de Naitán Miño. Naitán Gonzalo Miño nació el 9 de febrero de 2019 en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, Argentina. Allí creció junto a su madre, Brenda Soledad Miño, quien lo tuvo cuando era una adolescente de 15 años, su abuela y una tía llamada Giliana Natalie Niveiro. Los 4 residían en una vivienda precaria situada en uno de los barrios más marginales de la localidad. Las condiciones de vida, que de por sí ya eran desafiantes, se complicaron aún más cuando en 2022 Brenda quedó nuevamente embarazada y a finales de ese mismo año dio a luz a una niña.
Se desconoce la identidad de los padres de los 2 hijos de Brenda y tampoco se sabe si son hijos del mismo hombre. Lo cierto es que la crianza fue ejercida únicamente por la mujer, quien a sus 19 años no había tenido acceso a la educación y por ende a un oficio definido que le proporcionara ingresos suficientes para mantener a los niños. Con otra boca más que alimentar, la joven enfrentaba serias limitaciones financieras, lo que impedía que pudiera proporcionarle a Naitán los tratamientos que necesitaba debido a sus condiciones de salud. De acuerdo con el expediente médico del niño, Naitán presentaba escoliosis dorsolumbar, luxación congénita de la cadera izquierda, luxación de codo izquierdo con desplazamiento anterior y una severa desnutrición, por lo que debía acudir con regularidad a las consultas con especialistas. Para inicios de 2023, a sus 3 años, Naitán nunca pudo experimentar lo que era caminar, correr o jugar como otros niños de su edad. La discapacidad psicomotora que padecía le impedía moverse, hablar e incluso alimentarse por sí mismo, por lo que dependía por completo del cuidado de otros para subsistir. Pese al contexto de vulnerabilidad y desamparo en el que se encontraban, nadie pudo presagiar que Brenda tomaría una decisión tan drástica que cambiaría para siempre a la familia. Todo comenzó en la mañana del viernes 20 de enero de 2023, cuando la joven salió de la modesta vivienda para llevar a Naitán a un chequeo de rutina en el hospital de la localidad. Según el posterior relato de la abuela, todos se extrañaban cuando, horas más tarde, Brenda regresó sola a la casa. Cuando le preguntaron por Naitán, respondió que en el camino se había encontrado con una asistente social, a quien le entregó el pequeño en adopción, ante la imposibilidad de ofrecerle los cuidados que necesitaba debido a su situación de pobreza, ya que también debía hacerse cargo de su hija menor, para entonces de apenas 3 meses. La mujer aparentemente creyó la historia de su hija y la vida continuó para ellas como si nada hubiese pasado. Sin embargo, casi un mes después, un macabro hallazgo le dio un giro inesperado a la historia y dejaría al descubierto lo que realmente ocurrió con Naitán el día en el que salió de su hogar para no regresar. La mañana del martes 14 de febrero de 2023, una mujer que deambulaba por un terreno baldío vio entre los matorrales algo que llamó su atención. Apenas se acercó, un fuerte olor le confirmó lo que ya sospechaba. Se trataba de un cuerpo en descomposición. Algunas fuentes aseguran que el hallazgo fue debido a que los perros callejeros desenterraron los restos y los ladridos alertaron a la testigo. Pero esta versión fue desmentida por las autoridades. Lo cierto es que la mujer llamó a emergencia y rápidamente llegaron al lugar unidades policiales e investigadores de la fiscalía, quienes confirmaron que los restos pertenecían a un niño. No obstante, para ese momento no tenían reportes de menores desaparecidos en el área, por lo que dar con la identidad del pequeño no sería tarea fácil. O al menos, eso pensaban ellos. El cuerpo fue trasladado a la oficina forense para exámenes de rigor y para tratar de establecer su identidad. Sin embargo, un video grabado por los vecinos, que se había hecho viral en las redes sociales, condujo rápidamente a una pista prometedora. Giliana, la tía de Naitán, vio en un dispositivo móvil el video del cadáver y pudo reconocer la ropa que llevaba puesta el niño el día que salió de la casa con su mamá para ir al médico. Según su posterior relato, ella misma escogió las prendas, un pantalón corto y una camiseta color azul, y se las dio a su hermana Brenda para que lo vistiera. Enseguida, la adolescente le informó a su madre sobre lo que acababa de ver y le mostró el video. Fue entonces cuando la mujer acudió a la policía para informar que su hija Brenda había salido de la casa un mes antes con Naitán, pero su nieto nunca volvió. Los oficiales a cargo de la investigación no imaginaban la magnitud del caso que tenían en sus manos cuando, días después del hallazgo, la mujer se presentó en la comisaría diciendo que pensaba que los restos hallados en el terreno baldío podrían ser de su nieto. Asimismo, les contó a los oficiales la historia que dio su hija para explicar la ausencia del menor de 3 años, lo que a la policía le resultó inverosímil,
ya que existen protocolos y procedimientos legales para estos procesos. Para ese momento, estaban convencidos de que Brenda mintió y estaba involucrada en lo ocurrido al menor. Inicialmente, la joven fue detenida por no denunciar la desaparición del niño, ni solicitar la investigación sobre su paradero. Entretanto, la autopsia reveló que el cuerpo presentaba varios golpes en el cráneo que causaron su deceso, ocurrido entre 20 y 30 días antes del hallazgo. Al ser interrogada, la joven negó rotundamente que el cuerpo hallado correspondía a su hijo y se aferró a la historia de que lo había entregado a una asistente social para su adopción. Pese a su negativa, la justicia ordenó una prueba de ADN que finalmente corroboró la identidad. Posteriormente, los testigos de los vecinos ante la fiscalía revelaron que Brenda no había sido la madre abnegada que ella pretendía ser. Los relatos coincidieron en que la joven mostraba un claro desinterés por su hijo y que no le proporcionaba los cuidados básicos como la higiene frecuente y la alimentación recomendada por los médicos tratantes, lo que reflejaba una situación de abandono. Igualmente incriminatorio resultaron el informe preliminar de la autopsia, así como las contradicciones en el testimonio de la madre, que terminaron poniéndola bajo sospecha, por lo que se ordenó su detención y el caso avanzó hacia un juicio por homicidio calificado por el vínculo. El viernes 16 de febrero fue trasladada desde la comisaría donde había permanecido desde su arresto hasta el Centro Judicial de Mediación, donde se llevaría a cabo la audiencia ante el juez que llevaba el caso. Entre ambos recintos se concentraron manifestantes, entre ellos familiares de Naitán, que exigía justicia y le gritaban improperios a la joven. En esa sesión, la defensa de Brenda intentó que le otorgaran el beneficio de prisión domiciliaria, alegando que tenía que encargarse de su hija menor. Sin embargo, esta solicitud le fue negada y, contrario a lo esperado, la justicia le quitó temporalmente la tenencia de la bebé, que quedó bajo la custodia de la hermana de la acusada, Micaela Miño, de quien estaba distanciada desde hacía tiempo. Allí se dijo que Naitán había estado internado por desnutrición en centros de salud, pero la justicia nunca le quitó la tenencia a la madre. Brenda fue formalmente acusada por ultimar a su propio hijo y dejar su cuerpo abandonado, por lo que quedó recluida. Tras la audiencia, una tía declaró a medios locales que no creía en la inocencia de Brenda y que pensaba que todo fue planeado. La mujer comentó que la joven le dio la misma versión que a sus parientes sobre el presunto paradero del niño y dijo estar convencida de que contó con la ayuda de cómplices. El caso conmocionó a los habitantes y fue reseñado por la prensa local y nacional. De igual modo, las redes sociales se llenaron de comentarios, mayoritariamente condenando las terribles acciones de Brenda y exigiendo que se hiciera justicia. En marzo de 2023, Giliana dio su declaración en Cámara Gesell, una herramienta legal y forense diseñada para entrevistar a niños y adolescentes en un espacio cómodo y seguro. De acuerdo con el abogado de Micaela, quien se sumó a la acusación como querellante, la chica de 12 años aportó elementos importantes para la investigación, pues reveló la situación en la que se encontraba Naitán antes de ser asesinado. Según el relato de la menor, el pequeño no toleraba los sólidos, por lo cual era alimentado solo con leche y agua. Al parecer, Naitán debía tomar una sopa alta en nutrientes, pero Brenda no la compraba ni se preocupaba por conseguirla. Además, tampoco tomaba los medicamentos prescritos por los médicos. Con respecto a la dinámica familiar y los asuntos cotidianos de la casa, la adolescente dejó en evidencia que básicamente era la mamá quien se ocupaba de Naitán y que la abuela mostraba desapego hacia su nieto, quien no podía caminar y debía ser llevado en brazos por los mayores. La jovencita también reveló que, cuando ella y su hermana mayor visitaron a Brenda en la unidad regional, les contó una versión de lo ocurrido a Naitán, muy distinta a la que declaró ante la justicia. Según lo narrado por Giliana, la joven dijo que le gustaría volver tiempo atrás y así haberle avisado a la policía o a sus familiares que Naitán falleció en sus brazos y ella lo llevó a un sitio cercano a las vías, en el barrio Las Flores.
De acuerdo con esta nueva versión, ella dejó al niño de rodillas y tapado con algunas ramas. Además, Brenda habría asegurado que en el sitio donde lo dejó no era el mismo donde fue localizado y que supuestamente alguien lo habría cambiado de lugar. Para finales de ese mismo mes de marzo, el abogado querellante anunció que denunciarían a la abuela de Nathan por presunto abandono de persona y encubrimiento. Según dijo, la madre de Brenda no dio aviso de la desaparición de su nieto, por lo que sospechaban que estaba encubriendo el delito. Previamente, el letrado había declarado que la autopsia reveló que un fuerte golpe en la cabeza le provocó al chico un traumatismo cráneoencefálico, lo que cambió de forma radical la situación procesal de la madre, a quien el fiscal imputó por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía. De esta manera, quedó descartada la declaración que utilizó la madre para justificar el fallecimiento del niño, al decir que él se cayó y se provocó el golpe, pero el abogado enfatizó que para que esto ocurriera, era necesario que él haya estado caminando, y eso era algo imposible debido a su discapacidad. La investigación se prolongó por más de un año, y lo siguiente que se supo fue el miércoles 25 de septiembre de 2024, cuando se llevó a cabo la audiencia de control de acusación, donde figuraba como única acusada Brenda, de 20 años, por lo que se presume que ni la abuela ni ninguna otra persona fue vinculada con el caso. Según la acusación de la Fiscalía, la madre del niño se aprovechó de la condición física y la discapacidad de Nathan para quitarle la vida. Brenda llegó a esta etapa del proceso acusada de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía. En esa audiencia, se anunció que el juicio oral comenzaría a finales de ese mismo año. Asimismo, durante la sesión, la abogada de la defensa pidió al juez que apartara al abogado querellante de la causa, argumentando que no estaba acreditado que Micaela era hermana de Brenda. Es decir, faltaba la legitimación del parentesco entre ambas. De igual modo, la representante legal de Brenda solicitó que se corroborara el vínculo con la partida de nacimiento, lo cual tomó por sorpresa al abogado querellante, quien afirmó que el parentesco estaba acreditado en el expediente y que la propia Brenda habría reconocido a Micaela como su hermana y tía de la víctima. Tanto el querellante como el fiscal pidieron al juez rechazar la petición de la defensa y luego de un acalorado debate, el magistrado anunció que resolvería la situación en las próximas horas. Y así lo hizo, rechazando el pedido de la defensa. No obstante, la abogada de Brenda apeló y menos de una semana después, el miércoles 2 de octubre, el juez del Tribunal de Revisión decidió excluir a la parte querellante, por lo que en el juicio, la parte acusatoria estaba representada solamente por el Ministerio Público. Pero sería hasta el martes 11 de febrero de 2025, a 2 años del crimen que conmocionó a la sociedad argentina, que comenzaría el juicio oral contra Brenda por el homicidio de su hijo, Nathan, pocos días antes de su 4º cumpleaños. Se esperaba que se llevaran a cabo 4 audiencias en las que declararían 20 testigos y que el veredicto se conocería el viernes 13 de febrero, después de que ambas partes presentaran sus alegatos finales. En la primera audiencia se presentaron 5 testigos, incluidas la madre, la tía y 2 hermanas de la acusada, además de la trabajadora social del hospital donde la víctima estaba bajo tratamiento. Sin embargo, tanto la madre de Brenda como su hermana menor de edad se abstuvieron de declarar, luego de que el presidente del tribunal les informara que tenían el derecho en su condición de familiares de no declarar en contra de la mujer. Quien sí testificó fue María Benítez, tía de la mujer, quien señaló que Brenda no cuidaba bien a Nathan y que la abuela no le tenía paciencia, pero negó que existiera maltrato físico contra el menor. Por su parte, Micaela coincidió con la tía en que Brenda no le prestaba suficiente atención al pequeño y que cuando se viralizaron las imágenes del hallazgo del cuerpo, ella se empeñó en negar que se trataba de su hijo. Asimismo, recalcó que su hermana le dijo a todos en la familia que había tomado la decisión de entregar al niño a una asistente social llamada Verónica y que después de eso no volvió a verlo.
Además, expresó que quienes se encargaban del cuidado de la criatura eran su mamá y su hermanita de 12 años. Por último, intervino la trabajadora social del hospital local, quien sostuvo que durante una entrevista previa a los hechos, Brenda le había dicho que no sabía cómo cuidar a su hijo, el cual asistía a ese centro por sus condiciones médicas, y se quejó de que no tenía ayuda de su familia. En las siguientes audiencias, ambas partes desahogaron las pruebas y se presentaron los testimonios del resto de los testigos. Fue así como la mañana del viernes 14 de febrero, justo 2 años después del hallazgo del cuerpo de Naitán, tuvo lugar la audiencia final del juicio contra su madre. Durante la presentación de los alegatos, el fiscal expresó que el informe preliminar y final de la autopsia determinaron de manera concluyente y contundente que Naitán falleció a causa de varios golpes en su cabeza, desechando la hipótesis de la defensa de que el deceso pudo haber sido producto de una broncoaspiración. Detalló que el primer examen detectó hundimiento de cráneo y politraumatismo, y que el golpe que le causó la fractura se hizo con un objeto circular, coincidente con las piedras encontradas en el lugar del hallazgo. Además, dijo que siguiendo la cronología de los hechos, Brenda fue la última persona que salió con el niño de su vivienda, mientras que, respecto a las pericias psicológicas de la imputada, el fiscal mencionó que éstas concluyeron que Brenda no se hacía cargo de sus hijos y que debido a la condición de Naitán, el niño representaba una carga para ella, por lo que decidió desprenderse de él, por lo que pidió la condena de prisión perpetua para la acusada y su inmediata prisión preventiva. A lo largo del juicio, Brenda no quiso declarar y sus defensoras hablaron por ella y la audiencia final no fue diferente. Sus representantes legales plantearon dudas sobre las causas del deceso del menor y deslizaron como atenuantes la situación de extrema vulnerabilidad en la que vivía la joven con su madre, un hijo pequeño con discapacidad y otra hija que para ese entonces tenía apenas 3 meses. Tras escuchar los alegatos finales de las partes y deliberar durante aproximadamente media hora, el tribunal resolvió por unanimidad declarar a Brenda Soledad Miño penalmente responsable del deceso de su hijo, Naitán Gonzalo Miño, de 3 años. El presidente del tribunal argumentó la decisión de forma breve, señalando que el niño no pudo haber llegado a ese lugar debido a su condición psicomotriz, por lo que tuvo que ser dejado allí por alguien que lo abandonó, para ocultar el cuerpo, o bien para que falleciera. En segundo lugar, mencionó que las pericias demostraron que la causa del deceso de Naitán fue la lesión traumática ocasionada por los golpes en la cabeza. Por otra parte, dijo que tomaron en cuenta los testimonios de los testigos, incluyendo familiares de la imputada, que confirmaron su versión local de que había dado a su hijo en adopción, con la finalidad de evadir su responsabilidad en lo ocurrido. El juez expresó que no estaba acreditado el lugar donde la mujer le quitó la vida a su hijo, por lo que se decidió suprimir la figura de alevosía en los cargos juzgados. Asimismo, se estableció que la imputada se mantendría en arresto domiciliario hasta que se conociera la pena que le impondría el tribunal. Finalmente, el lunes 17 de febrero de 2025, el tribunal condenó a Brenda a prisión perpetua. Sin embargo, los jueces determinaron que la acusada cumpliría los primeros 3 años de la pena bajo arresto domiciliario hasta que su hija menor cumpliera 5 años. La acusada deberá llevar un dispositivo electrónico de rastreo y al cumplimiento de ese lapso, en 2028, será trasladada a una unidad penal de la provincia. La decisión de dejarla en arresto domiciliario durante 3 años causó revuelo y dividió a la opinión pública entre quienes apoyaban la medida que, según el veredicto, priorizó el bienestar y el derecho de la hija menor de la acusada y el contexto de pobreza extrema en el que ocurrieron los hechos, y quienes consideraban que el crimen que cometió Brenda fue atroz y merecía un castigo más severo. En todo caso, tras la lectura del veredicto, los abogados que la asistieron durante el juicio anunciaron que esperaban los fundamentos del fallo para apelarlo. Este paso del proceso penal se cumplió un mes después, en marzo de 2025,
cuando el tribunal fundamentó la pena de cadena perpetua impuesta. Entre otros elementos, el tribunal consideró cuestiones clave como el deceso traumático de Naitán y el intento de ocultamiento del cadáver, descartando lo accidental o natural planeado por su defensa, lo que quedó evidenciado en la lesión craneal constatada por los examinadores forenses. Además, como ya adelantó durante la audiencia de sentencia, tomó en cuenta que hubo una injerencia, es decir, la acción de otro. Y, por último, el tribunal determinó la autoría de esa acción que ultima y oculta el cuerpo o abandona a la víctima para que fallezca en función de los testimonios que dejaron al descubierto la mentira de la acusada en cuanto a que había entregado a Naitán a una asistente social. Como era de esperarse, la defensa de Brenda anunció que apelaría el fallo ante la Cámara de Casación, argumentando que no se encontró determinar con certeza la causa del deceso de Naitán, debido al estado en el que se encontraba el cuerpo al momento del hallazgo. Al momento de esta investigación, en mayo de 2025, no hay registros de un pronunciamiento de la justicia argentina respecto a esta apelación. Entretanto, Brenda continúa cumpliendo el arresto domiciliario. Este caso puso de manifiesto las contradicciones en la administración de la justicia y las debilidades de las instituciones de salud ante los casos de vulnerabilidad extrema y la presunción de abandono o maltrato a un menor indefenso como Naitán, quien además de sus discapacidades, llegó al hospital con un cuadro de desnutrición severa que debió levantar el alerta de las autoridades. Ahora que conoces la triste historia de Naitán, ¿qué pensás? ¿Crees que en el crimen participó otra persona? La condena a la madre, ¿te parece justa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hemos podido verificar en el curso de la investigación, y así lo vamos a probar, que esta niña estuvo 2 días completos absolutamente sola, sin posibilidad de alimento y de ningún tipo de asistencia, y tenía un cuadro importante de desnutrición que justamente produjo que la muerte de esta pequeña se produjera justamente por esta falta de deglución que lleva a la desnutrición y posteriormente el fallecimiento por broncoaspiración. En junio de 2021, un caso estremecedor sacudió a la comunidad de Salta, Argentina. Micaela Noemí Colque, una joven madre, había acudido a un centro de salud de la localidad con su pequeña de 2 años en brazos, advirtiendo que se había ahogado después de comer. Lo que en un principio parecía un trágico accidente, pronto reveló una historia de negligencia y sufrimiento que conmocionó al país. La pregunta que surgió fue: ¿qué le sucedió a la pequeña? Si quieres saber la respuesta, quédate hasta el final del video. El caso de Micaela Noemí Colque. Micaela Noemí Colque nació en 1997 en la ciudad de Salta, Argentina. Desde su infancia su vida estuvo marcada por el abandono. Sus padres biológicos la dejaron en un hogar sustituto, donde fue criada por una familia adoptiva que le brindó una vida estable durante esos primeros años. A pesar de eso, Micaela sentía un vacío profundo, una desconexión con sus raíces que la acompañó en su adolescencia. A los 15 años, además de estudiar y practicar fútbol, empezó a trabajar en una peluquería para colaborar con su familia, mientras buscaba un rumbo en su vida y respuestas sobre sus orígenes. En ese tiempo logró reencontrarse con su madre biológica, Claudia, lo cual fue para ella un momento positivo y de alivio. Sin embargo, a los 19 años, su vida dio un giro importante. Dio a luz a su primer hijo, Ezequiel. El bebé nació de una relación con un hombre que, en ese mismo instante, la abandonó y nunca asumió su responsabilidad, por lo que Micaela tuvo que sacar adelante sola a su hijo, aunque contó con la ayuda de su familia. A medida que Ezequiel crecía, Micaela sintió la necesidad de construir un hogar con una pareja que le aportara estabilidad. Fue así que en 2018, a través de las redes sociales, conoció a un joven cuyos datos no trascendieron,
con quien comenzó una relación romántica que duró aproximadamente 1 año y medio. Durante ese tiempo, ella quedó embarazada nuevamente. Según lo que relató el padre de la menor, cuando Micaela estaba en el 6º mes de gestación, le pidió dinero para provocar la pérdida de la bebé, ya que no quería tenerla. Sin embargo, ya era demasiado tarde, por lo que le dijo que si la niña nacía, pensaba darla en adopción. Sin embargo, el chico le aseguró que se haría cargo de su hija. En mayo de 2019, con apenas 7 meses de embarazo, Micaela dio a luz prematuramente a Francesca. Tan pronto como nació, la pequeña fue entregada a la abuela paterna, quien la cuidó durante su primer año de vida, tiempo durante el cual la bebé estuvo rodeada de amor y cuidados. Pero de un momento a otro, a mediados de 2020, Micaela decidió iniciar gestiones legales para recuperar la custodia de su hija. Demandó a la abuela paterna, alegando impedimento por tenencia de contacto. A pesar de que la abuela advirtió que la mujer no era una buena madre, la jueza de familia le devolvió la custodia de Francesca a Micaela, quien desde el momento de la concepción había optado por rechazarla. A partir de ese momento comenzó el tormento de la pequeña Francesca. Casi desde el minuto 1 de la tenencia, Micaela descuidó a su hija, no la alimentaba correctamente y la sometió a violencia física por más de 1 año. La evidencia de su maltrato y abandono empezó a reflejarse en su cuerpo. Bajó de peso de manera alarmante, llegando a pesar solo 6 kilos a los 2 años. En los meses previos a la tragedia, Francesca permanecía encerrada en una habitación, llorando hasta agotarse, en medio de un ambiente de total indiferencia, mientras su madre, en los momentos en que la niña la necesitaba, se encontraba en el gimnasio o en otros lugares disfrutando con amigos, sin prestar la más mínima atención a la situación de su hija. A pesar de varias denuncias realizadas por vecinos y la misma abuela paterna, alertando sobre el grave estado de la menor, las instituciones no actuaron a tiempo, retrasando una intervención que pudiera haber evitado la tragedia. El domingo 20 de junio de 2021, en la celebración del Día del Padre, Micaela salió con Ezequiel, de 5 años, a festejar en la casa de su madre biológica, quien, según declaraciones posteriores, no sabía que su hija era la madre de Francesca. Para ella, la niña de 2 años no existía y solo supo la verdad cuando ocurrió la fatalidad. Lo cierto es que mientras Micaela celebraba con su familia y su otro hijo Ezequiel, la pequeña Francesca permanecía sola en la casa, encerrada en una habitación, con la televisión a todo volumen para evitar que los vecinos escucharan su llanto. Durante 2 días la niña estuvo allí sin comida ni agua, sin que nadie la ayudara. Cuando Micaela regresó a su hogar, se dio cuenta de que la pequeña no respiraba y, desesperada, la llevó al hospital. Allí afirmó que su hija se había ahogado con yogur y galletas, y aunque los médicos intentaron reanimarla, era demasiado tarde. La niña llevaba varias horas sin vida y tenía la temperatura corporal muy baja. Pero lo que llamó la atención de los doctores fue que la niña tenía la cara lastimada. Un perito examinó el cuerpo de la pequeña e indicó que presentaba un avanzado estado de desnutrición y deshidratación. Además, tenía múltiples heridas en todo el cuerpo. De inmediato supieron que se trataba de un posible caso de violencia infantil y dieron aviso a las autoridades. En las primeras declaraciones de Micaela ante las autoridades, surgieron inconsistencias y contradicciones. La coartada de las galletas y el yogur se cayó a pedazos cuando los exámenes forenses determinaron posteriormente que la menor sufrió una broncoaspiración producto de la falta de alimentos durante los 2 días que fue abandonada a su suerte. Los exámenes forenses revelaron que la niña había fallecido por desnutrición, golpes y abandono prolongado. Su tamaño no era acorde con la edad y, de acuerdo con el informe, mostraba signos claros de maltrato físico.
Su cuerpo tenía al menos 37 lesiones entre escoriaciones, hematomas y escaras, además de una marca en la costilla ocasionada con una zapatilla y golpes en la cara. Sino que hay que tener en cuenta que la autopsia reveló más de 37 lesiones en el cuerpo de la pequeña. Micaela terminó por admitir lo que había hecho y dijo que había mentido para que no pensaran que era una mala madre. Además, trató de minimizar lo que hizo al decir que no creía que su hija fuera a morir al dejarla sola. Debido a esta confesión, la policía detuvo en el acto a Micaela, quien se mostró apática y distante respecto a su hija, e incluso durante las entrevistas nunca nombró a Francesca, solo se refería a Ezequiel como su único hijo, cuya custodia quedó a cargo de sus familiares maternos. En ese momento la investigación quedó en manos del fiscal, quien imputó a Micaela por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo en perjuicio de su propia hija. La fiscalía aseguró que la joven accionó dolosamente durante tiempo prolongado y expuso a su hija a una situación de desamparo en un contexto de desnutrición y deshidratación. El fiscal pidió la prisión preventiva y un juzgado la concedió. Pasaron menos de 3 meses cuando el expediente recayó en manos de otra fiscal, quien con los resultados de la autopsia y los testimonios tanto de familiares como de los vecinos, pidió agravar la imputación a un delito más grave: homicidio calificado por el vínculo, además de solicitar que la causa fuera elevada a juicio oral. La fiscal dio detalles de lo que descubrieron durante la investigación y de la historia de abandono y violencia que rodeaba a Francesca. A través de los testimonios de familiares y vecinos y de los resultados forenses, se pudo comprobar que Micaela dejó a la niña sola a su suerte en su vivienda durante 48 horas sin ninguna posibilidad de asistencia. Tales circunstancias permitían sostener que su conducta derivó en el fatal desenlace. En la acusación, la representante del Ministerio Público sostuvo que el deceso de la niña era el resultado del accionar sistemático de su madre, quien dolorosamente durante tiempo prolongado habría expuesto a su hija a una situación de desamparo en un contexto de desnutrición y deshidratación. Con base en los elementos que pudieron obtener en el expediente, el tribunal accedió a la solicitud de agravar los cargos y elevar la causa a juicio. Tras los trágicos hechos, los familiares de la pequeña llevaron a cabo una denuncia contra la jueza de familia y las asesoras de menores que habían sido las responsables de otorgar la custodia a Micaela. El objetivo era determinar si se habían cometido errores o fallas que hubieran contribuido a la fatalidad de la menor, pero la fiscal de impugnación decidió archivar el caso, argumentando que no había elementos suficientes para continuar con la apertura de una causa. La nueva fiscal a cargo del caso lamentó la decisión, advirtiendo que no se había tenido en cuenta las declaraciones de vecinos que en mayo de 2021, apenas un mes antes del fallecimiento de Francesca, habían alertado sobre el grave estado de desnutrición en que se encontraba la niña. Incluso uno de ellos había advertido a los médicos acerca del peligro en el que estaba la menor, pero lamentablemente ningún organismo público intervino en ese momento y fallaron en los controles necesarios. La fiscal también lamentó la decisión de otorgar la custodia a Micaela, ya que no se garantizó la estabilidad física ni emocional de la menor, y esa situación tampoco fue controlada ni supervisada adecuadamente. Mientras tanto, Micaela seguía detenida en Salta a la espera de que avanzaran el proceso judicial en su contra. Durante los meses siguientes, el caso fue seguido a través de las redes sociales, donde un grupo de usuarios escracharon públicamente a Micaela tras la difusión de algunas publicaciones realizadas por la joven tan solo un par de días antes de la tragedia. Micaela había utilizado su perfil para compartir un mensaje que generó indignación en todas las personas que lo leyeron. En el mismo aseguraba que una madre que traía hijos al mundo y los abandonaba
no servía como madre, como vaticinando lo que haría días más tarde. Esa frase se viralizó al conocerse el calvario que la pequeña Francesca sufrió durante su corta vida. Además de publicar memes y videos, la chica respaldó otro posteo que contenía comentarios despreciables sobre menores de edad. Además, hubo una publicación en particular que llamó la atención en la cual advertía que una mujer solo debía ser madre de un niño, jamás de dos. En los comentarios, las críticas y cuestionamientos de los usuarios no tardaron en multiplicarse y los pedidos de justicia se hicieron cada vez más contundentes. Finalmente, el 28 de abril de 2022 comenzó el proceso judicial en contra de Micaela. Durante el debate, declararon familiares, vecinos y el personal médico que atendió a la niña el día que falleció, además de los peritos que realizaron la autopsia. En todos los casos, los testimonios complicaron a la acusada. Por ejemplo, 2 vecinas se refirieron a la relación que mantenía con la joven y coincidieron en señalar que trataba de ocultar la existencia de la menor. Una revelación que coincidió con lo que ocurrió durante las entrevistas con los psicólogos en los meses que estuvo presa, en las que Micaela jamás nombró a su hija como si no existiera. También declaró la madre biológica, quien contó cómo se produjo el reencuentro con su hija y reafirmó que compartieron ese domingo y lunes juntas y que la joven estaba tranquila junto a su hijo de 5 años y que nunca refirió que tenía a Francesca. Por su parte, la madre adoptiva de Micaela habló sobre la relación que mantenían y confirmó también que la chica nunca le contó que estaba embarazada y que se enteró casi de casualidad cuando fue un día de visita. También subió al estrado el padre de Francesca, quien proporcionó detalles sobre su relación, advirtiendo que Micaela había rechazado a su hija desde el primer momento en que supo que estaba embarazada. De igual forma, habló en el juicio el pediatra que cumplía guardia en el centro de salud donde fue llevada la menor. Después declararon los médicos forenses que vieron el cuerpo de la víctima. Además de confirmar el estado lamentable en el que llegó al hospital, indicaron que el tamaño de sus órganos no correspondía con su edad biológica. Los peritos explicaron que la menor estaba postrada en una cama con escaras en la espalda, sin movilidad alguna en ese momento, lo cual indicaba que el maltrato había ocurrido durante un periodo prolongado que culminó en su trágico deceso y posterior fallecimiento. Aparentemente ya no tenía ningún tipo de movilidad y estaba postrada en una cama por el tipo de escaras que tenía en la espalda. En su exposición, la fiscal se explayó sobre los testimonios vertidos durante la audiencia y puntualmente los de los profesionales médicos que intervinieron dejaron plasmado el estado de desnutrición severo y signos evidentes de malos tratos que sufría la pequeña. Según la fiscal, quedó comprobado que tanto Francesca como el otro hijo de Micaela no recibían una alimentación saludable, ya que los alimentaba con comida chatarra. Esta negligencia y mal cuidado llevaron posteriormente a que, una vez que la justicia le devolvió la custodia de Francesca, la niña empezó a deteriorarse de manera evidente. Lamentablemente, ese proceso de decadencia culminó en su trágica muerte. En sus alegatos finales, el Ministerio Público argumentó que no podía considerarse un simple abandono o negligencia, sino un homicidio calificado, por lo que solicitó la pena máxima de prisión perpetua. La defensa, en cambio, pidió una condena a 12 años de prisión efectiva por el delito de abandono de persona, seguido de muerte agravado por el vínculo, la calificación original. El representante legal de Micaela alegó que para el momento en que ocurrieron los hechos, su clienta estaba desempleada y dependía de planes sociales para sobrevivir y que era difícil mantener a sus 2 hijos. Sin embargo, el Ministerio Público descartó las circunstancias atenuantes, ya que la crianza de la niña, según los testimonios, habría sido en un hogar con condiciones aceptables. La vivienda era adecuada, lo que demostraba que no vivían en condiciones extremas de pobreza que justificara tal abandono. Además, se reveló que Micaela, a pesar de algunos niveles económicos bajos, participaba en actividades como ir al gimnasio, tenía teléfonos móviles
y socializaba con amigos, lo cual contradecía las teorías de pobreza extrema. Para la fiscalía, el fallecimiento de la niña fue el resultado de una serie de malos tratos que llevaron a su lamentable fin. Antes de escuchar el veredicto, Micaela solicitó declarar ante los jueces, pero no aceptó responder preguntas, y en ese marco dio su versión de lo ocurrido, tras lo que aseguró estar arrepentida de no haber cuidado bien a su hija y pidió una nueva oportunidad. Sin embargo, el tribunal no creyó en su arrepentimiento y finalmente, el 6 de mayo de 2022, condenó a Micaela de 25 años a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La sentencia incluyó la orden de registrar sus datos en el Banco de Datos Genéticos. El caso de Micaela generó una fuerte reacción en la sociedad y los medios de comunicación argentinos, que expresaron su repudio con muchas voces pidiendo mayor atención a los casos de violencia infantil y negligencia parental. La tragedia dejó una marca profunda, impulsando reflexiones sobre la responsabilidad social y el sistema de protección de menores. La historia de Francesca y la condena de su madre nos obligan a cuestionarnos sobre la responsabilidad colectiva en la protección infantil y la importancia de la prevención. ¿Cuántas señales fueron ignoradas antes de que la tragedia ocurriera? ¿Cómo podemos garantizar que ninguna otra vida se pierda de manera tan cruel? Más allá de la justicia, este caso debe servir como un llamado de atención para fortalecer el sistema de protección y generar conciencia sobre el cuidado y bienestar de los niños, porque la verdadera justicia no solo castiga el delito, sino que también evita que vuelva a repetirse. Este es el caso de Naybelis Verónica Noel Pérez. Su trágica historia comenzó en 2019, cuando, cansada del maltrato físico y verbal de su pareja, José Teodoro González, decidió poner fin a una relación tormentosa. Lo que parecía una decisión de libertad se convirtió en una tragedia que cambiaría para siempre su vida y la de su hijo de 18 meses. En este video te contaremos todos los detalles de este polémico caso. Quédate con nosotros hasta el final. El caso de Naybelis Verónica Noel Pérez. Naybelis Verónica Noel Pérez nació en 1998 en Cabudare, un pueblo en el estado Lara, Venezuela. Pocos datos hay disponibles sobre su familia y vida temprana. Solo se sabe que provenía de un hogar en pobreza extrema y con apenas 19 años ya tenía un bebé en brazos, el pequeño Eric Matías, cuyo padre estuvo ausente desde que se enteró que la joven estaba embarazada. Para el año 2019, el destino cruzó el camino de Naybelis con el de un hombre 10 años mayor que ella, llamado José Teodoro González Uzcategui. Apenas 4 meses después de haber conocido a José, optó por irse con él a otro estado de Venezuela, con la esperanza de buscar un futuro mejor para ella y su hijo. Vivieron un mes en un pueblo de los páramos andinos, pero la experiencia no fue lo que Naybelis esperaba. No le gustó la forma en que José la trataba, pues desde el inicio la relación estuvo marcada por la violencia. La convivencia con José se convirtió en una verdadera pesadilla, pues sus arrebatos de ira eran frecuentes y cada vez más violentos. Naybelis, atemorizada, intentó buscar ayuda. Acudió a la policía en 2 ocasiones para denunciar los maltratos físicos y psicológicos que ella y su bebé sufrían, pero fue ignorada. Los oficiales desestimaron sus denuncias, advirtiendo que necesitaban pruebas forenses, supuestamente para respaldar sus palabras, algo que a ella le resultó imposible obtener. Desesperada y sin otra opción, Naybelis pensó que solicitar ayuda era inútil. La situación se agravaba día a día, y el temor que José le había infundido era constante. Él la amenazaba con hacerle daño a su hijo si intentaba dejarlo o denunciarlo otra vez. La violencia llegó a ser tan grave que incluso los mismos familiares del hombre acudieron a la policía para que intervinieran, pero tampoco fueron atendidos. Ante la falta de respuestas, y a pesar de las amenazas y el miedo, Naybelis decidió regresar a su pueblo natal,
pero al no conseguir un empleo estable ni un hogar donde refugiarse, ya que su familia no tenía recursos para apoyarla, se vio obligada a volver con José, quien le prometió que esta vez todo sería diferente. Con el tiempo, como suele suceder en muchas historias similares, las promesas de cambio del hombre se diluyeron en la vulnerabilidad en la que ella se encontraba. En ese regreso, José impuso normas aún más estrictas, la aisló completamente de sus pocos conocidos, le advirtió que no podía salir ni un paso sin su permiso y le recordó que en caso de tratar de escapar o romper la relación, también lastimaría a su hijo. En medio de ese ambiente de control y amenazas, Naybelis se vio atrapada, sin apoyo familiar ni refugios disponibles para víctimas de violencia doméstica. El control de José sobre Naybelis llegó al extremo de cortarle la poca ropa que ella tenía para evitar que saliera a la calle. También le quitó el teléfono, la dejaba encerrada con llave y la vigilaba constantemente, sin permitirle salir del pequeño callejón donde vivían, un lugar con una sola entrada y sin salida. En este contexto llegamos al 16 de agosto de 2019, cuando José volvió a atacar a Naybelis, pero esta vez, cansada del constante abuso, la joven le anunció que lo dejaría definitivamente. Pero José no estaba dispuesto a dejarla y juró que le haría pagar caro su osadía. No tardó mucho en ejecutar su venganza. Al día siguiente, el 17 de agosto, con una excusa, envió a Naybelis a la casa de una vecina. Ella obedeció sin quejarse, como siempre hacía, pero al caminar pocos metros, escuchó el llanto desesperado de su hijo y, alarmada, regresó rápidamente. Cuando intentó acceder a la casa, encontró la puerta cerrada con llave. Desde afuera, podía oír claramente el frenético ataque de José contra el bebé, que tenía apenas 18 meses. Finalmente, José salió con el pequeño en brazos, que ya no lloraba ni se movía. Lo llevó al hospital donde pidió que lo atendieran porque supuestamente se había caído y luego se fue del lugar consumando su venganza de hacer daño a la madre a través del niño. Poco después, Naybelis llegó al hospital para enterarse de que su bebé había fallecido y que presentaba evidencias claras de maltrato. Por la gravedad de la situación y siguiendo los protocolos de estos casos de violencia, los médicos notificaron a la policía científica, que inició las investigaciones. Aunque Naybelis explicó en su interrogatorio que ella y su bebé habían estado atrapados en un contexto de violencia doméstica durante meses, los funcionarios la detuvieron, alegando que ella no solo permitía que José le pegara al bebé, sino que consideraba esas agresiones como una forma de corregir al niño, a quien supuestamente describió como un pequeño muy activo y que eso estresaba a José. La noticia sobre la detención de Naybelis se divulgó rápidamente. Las autoridades mostraron públicamente su rostro y nombre, contrastando con el recato que se reservó para José, cuya imagen nunca fue exhibida. Esto resultó llamativo, ya que habitualmente cuando un prófugo se busca, su rostro se comparte para facilitar su identificación, pero en este caso José nunca fue expuesto. El caso fue ampliamente comentado en las redes sociales, donde muchos la tildaron como una madre desnaturalizada que supuestamente prefería al bienestar del hombre antes que al de su hijo. El siguiente paso en el proceso legal fue presentar a Naybelis en los tribunales, donde inicialmente la fiscalía la acusó de ser cómplice del crimen. Sin embargo, su defensa argumentaba que ella también era una víctima más de la violencia de José. La posición del Ministerio Público era totalmente opuesta. Desde el principio, la Fiscalía señaló que actuaba en defensa de los intereses del niño, que había sido privado de la vida, y subrayó la necesidad de garantizar justicia para él. La disputa sobre las pruebas y las interpretaciones fue central en la polémica, generando un intenso debate público. Defensores de Naybelis coincidían en que ella y su hijo eran víctimas de la ira de José, pero la autopsia reveló que las lesiones en el cuerpo del niño eran recientes, indicando que se habían producido durante el ataque fatal. El forense no halló signos de maltrato persistente como hematomas viejos o lesiones antiguas, lo que cuestionaba la versión de la joven sobre los malos tratos continuos por parte de José. Esta incoherencia quedó aún más clara cuando días más tarde José fue detenido y confesó ser el autor directo del crimen, asegurando que Naybelis
no tuvo ninguna participación en el crimen de su hijo. A pesar de su confesión, ella no fue liberada. Después de más de un año en prisión, en septiembre de 2020, Naybelis enfrentó una audiencia preliminar y posteriormente fue trasladada al centro penitenciario de la región andina, donde también estaba recluido José, el autor confeso del crimen. A finales de 2021, fue sometida a una evaluación psiquiátrica, cuyos resultados mostraron que su estado psicológico era frágil, afectado por el impacto emocional de su relación con José y el ataque contra su único hijo. Además, se señaló que su carácter reservado hacía que tuviera sentimientos de inferioridad. La batalla legal de Naybelis enfrentó múltiples obstáculos. Cuando llegó 2022, las audiencias para su juicio se habían pospuesto en 17 ocasiones por motivos diversos, desde problemas logísticos, como que la unidad para trasladarla a los tribunales no tenía combustible, hasta inasistencia de la Fiscalía y otros factores clave. Al enterarse de su caso, organizaciones defensoras de derechos de la mujer denunciaron que estos retrasos, junto con la corrupción que obligaba a las familias de los reos a pagar sobornos para que las unidades de transporte tuvieran combustible, afectaban especialmente a personas sin recursos como Naybelis. Estas demoras y obstáculos evidenciaban una grave crisis en la administración de justicia, en la que la pobreza y la corrupción dificultaban el acceso a un proceso justo y rápido. Fue entonces cuando un equipo de la Universidad de los Andes contra la Violencia de Género y el Observatorio de Derechos Humanos de esa casa de estudios asumió la defensa de Naybelis. A pesar de eso, el proceso judicial continuó marcado por desigualdades y retardos. Finalmente, cuando se dio por iniciado el juicio formal en su contra, sus abogados estaban convencidos de que no había forma de que Naybelis quedara presa, porque no había pruebas. La defensa resaltó ante el tribunal que no existía ninguna evidencia que demostrara que ella hubiera cometido algún acto de maldad en contra de su propio hijo. Su abogado defensor alegó que el Código Orgánico Procesal Penal venezolano establecía que los cónyuges no estaban obligados a denunciar a su pareja, por lo que esta excepción debería haber protegido a la joven. Argumentaron además que la confesión de José, en la que admitió su responsabilidad en el crimen, significaba la absolución de Naybelis. Pero, para sorpresa de todos los presentes en el juicio, la policía científica admitió que no había quedado registrado el interrogatorio en el cual José hizo su confesión, prueba fundamental para comprobar la inocencia de Naybelis. Sin ese registro, la evidencia más contundente que podría haberla exonerado quedó ausente, a pesar de los esfuerzos de los representantes de Naybelis por demostrar que, al igual que su hijo, ella había sido una víctima más de José. Nada convenció a la fiscal ni a la jueza, quienes aseguraron que ella actuó por amor a su pareja. Le faltó el instinto materno y le puso a su hijo en bandeja de plata al agresor. Finalmente, el 19 de julio de 2023, Naybelis Verónica Noel Pérez, de 25 años, fue condenada a la pena máxima de 30 años de prisión, además de una inhabilitación civil y política. Aunque inicialmente Naybelis había sido acusada por la Fiscalía como cómplice del crimen de su hijo, la jueza modificó el delito y la sentencia que se le dictó fue por el delito de comisión por omisión en la ejecución del homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, agravado por la condición de ser una víctima infantil. En contraste, su expareja José Teodoro González Uzcategui, de 35 años, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable y recibió una sentencia reducida de 15 años y 4 meses. Los representantes legales de Naybelis criticaron duramente la actuación del Ministerio Público y la jueza, afirmando que el juicio había sido construido sobre estereotipos machistas y que en Venezuela no existían condiciones adecuadas para prevenir, atender y erradicar casos como el de Naybelis, quien a juicio de la defensa era víctima de violencia vicaria, la cual se produce cuando el agresor hace daño a los seres queridos de la pareja para causarle dolor. Su abogado señaló que el propio homicida había declarado la inocencia de Naybelis al admitir su responsabilidad, pero como las audiencias de los juicios no se estaban grabando desde hacía varios años en los tribunales del Estado Mérida por falta de recursos, se había perdido esa evidencia fundamental.
Asimismo, el representante legal señaló que, aunque en el juicio logró demostrarse que ella también fue víctima del agresor que ejerció violencia física, psicológica y sexual y tratos crueles durante el tiempo que vivió con ella, nada de eso fue considerado por la jueza, que admitió todas las acusaciones de la fiscal, las cuales, a juicio de la defensa, eran consideradas subjetivas y estereotipadas. El caso de Naybelis levantó una alerta entre los movimientos de mujeres, entre ellos la Coalición Feminista contra la Violencia Judicial, el cual está conformado por mujeres excarceladas e integrantes de distintas organizaciones de derechos y se ha centrado en rastrear casos de madres judicializadas por la muerte o lesiones de sus hijos sin que ellas las hayan causado, sentenciadas por comisión o por omisión o complicidad, recluidas en prisiones para mujeres del país. Según las activistas, en el caso de Naybelis, era la primera vez que se aplicaba la pena máxima por un delito de omisión, aunque en los centros penitenciarios femeninos abundaban casos como el de ella. Ante esto, se aliaron con la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina y el Caribe para tratar de hacer justicia. Por su parte, Amnistía Internacional consideró que acciones judiciales como la condena contra Naybelis evidenciaba que los funcionarios del sistema de justicia no conocían ni reconocían elementos de violencia basada en género, y mucho menos identificaban situaciones de violencia vicaria, causando revictimización, desprotección y estigmatización a Naybelis. El caso fue llevado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, integrado por expertos en derechos de la mujer de todo el mundo, que reprochó severamente la detención sin pruebas y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de Naybelis. Su equipo defensor apeló la sentencia, advirtiendo que el tribunal ignoró los argumentos presentados, entre ellos un diagnóstico psiquiátrico que revelaba su condición de minusvalía psicológica, producto de la violencia física, psicológica, sexual y familiar a la que fue sometida por su expareja, quien le provocaba sentimientos de humillación, indignación y hostilidad reprimida. Esta disparidad evidenció la injusticia que enfrentaba la mujer por motivos de género en el sistema judicial venezolano, quien a juicio de los abogados de la joven la había revictimizado. La audiencia de apelación se realizó el 7 de febrero de 2024. En esa ocasión, la Fiscalía reiteró que Naybelis había descuidado sus responsabilidades maternas al permitir que su bebé compartiera espacio con un hombre violento. Casi 3 meses después, el 2 de mayo de 2024, la Corte de Apelaciones ratificó la condena. El equipo legal de Naybelis criticó esa decisión, acusando que se ignoraron pruebas esenciales sobre la violencia psicológica que ella sufrió. También criticó que los funcionarios encargados de atender a las víctimas de violencia de género en Venezuela generalmente desconocían las particularidades de estas situaciones, no contaban con protocolos adecuados para procesar denuncias y muchas veces actuaban bajo prejuicios machistas o por criterios discriminatorios. Relató además que la jueza que condenó a Naybelis no tomó en cuenta que ella había intentado denunciar en varias oportunidades a su agresor, incluso por maltrato a su hijo, pero en la sede policial no le permitieron presentar la denuncia. Tampoco se valoró que por falta de recursos económicos, supuestamente, Naybelis convivía con su agresor porque no tenía otra opción para mantener a su hijo. La evidencia de que en una ocasión ella se separó para salvar a su niño, solo para volver a la tutela de José por la ausencia de apoyo, fue ignorada. Aunque la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las instituciones deben crear casas de abrigo para las víctimas, estas son inexistentes en todo el país, dejando a muchas mujeres sin refugio en situaciones de peligro. El caso de Naybelis evidenció también cómo el sistema judicial en Venezuela adoptaba una visión machista, revictimizando a las mujeres y condenándolas muchas veces con penas superiores a las de sus agresores. Tanto la jueza como la fiscal manifestaron durante el proceso ideas y conclusiones basadas en estereotipos de género que responsabilizan a la víctima por haber actuado por amor o por falta del instinto materno, ignorando por completo su condición de víctima. Las defensas y organizaciones de derechos humanos denunciaron que estos prejuicios permeaban el proceso judicial, que estaba plagado de irregularidades.
En medio de estos obstáculos, los abogados de Naybelis introdujeron un recurso de casación, esperando que la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo de Justicia, ordenara investigar el caso y abrir una oportunidad real de justicia. Sin embargo, para el momento en que se realizó esta investigación a mediados de mayo de 2025, no había ninguna información disponible sobre el avance de este recurso legal y Naybelis permanecía recluida purgando su condena. La historia de Naybelis generó conmoción y preocupación en la sociedad y en defensoras de derechos humanos. Desde el inicio del caso, quedó evidenciado que el sistema judicial había protegido al principal agresor, mientras ella fue sistemáticamente revictimizada. El caso de Naybelis es una muestra clara de cómo las instituciones fallan, ya que revictimizaron a una víctima de violencia por razón de género, sin ofrecer condiciones reales para prevenir, atender, sancionar o erradicar la violencia contra ellas. La realidad es aún más dura cuando sus agresores, en muchos casos, cometen violencia vicaria o familiar, dañando a sus seres queridos para herirlas aún más. A juicio de muchos, Naybelis se convirtió en víctima del propio Estado venezolano, que, en lugar de protegerla, la privó de libertad sin reconocer ni respetar sus derechos. La violencia vicaria y la desigualdad de género en el sistema judicial venezolano la condenaron doblemente. Es imperativo seguir exigiendo justicia, trabajar por una revisión justa y transparente de su caso y garantizar que las instituciones respeten los derechos humanos de todas las mujeres. Solo así podrá avanzarse hacia una verdadera protección y reconocimiento de las víctimas de violencia de género en Venezuela. Y ahora que conoces todos los detalles del caso, ¿qué opinas? ¿Crees que Naybelis fue una víctima más en este caso o que, por el contrario, merecía la pena impuesta por la justicia venezolana que la consideró responsable del crimen de su hijo? Donde efectivamente encontraron a una persona fallecida que se encontraba envuelta en sábanas posiblemente de material impermeable y que al momento de hacer el procesamiento de la escena del crimen en una habitación se encontraron algunos otros elementos de investigación. Prendas de vestir con manchas de sangre, también se encontraron algunos otros elementos que como Ministerio Público estamos procesando y que nos van a servir para dar con el responsable o responsables del hecho ocurrido. También algo muy importante de manifestar es que esta persona de sexo femenino se encontraba en estado de gestación y también tenía una herida en el abdomen y el bebé había sido sustraído. Estas declaraciones, aunque parecen sacadas de una película de terror, son reales y forman parte de un macabro hallazgo que estremeció a una comunidad de Guatemala en octubre de 2024. Se trataba del cuerpo de una joven de 18 años llamada Jocelyn Judith Arias Regalado, cuyo bebé de 7 meses le había sido arrancado del vientre de una manera brutal. La investigación comenzó a desentrañar un entramado oscuro que llevó a la captura de una mujer que intentó escapar cuando fue descubierta. Aunque muchas dudas permanecen en el aire, en este video te revelaremos todos los detalles que hasta ahora se saben del caso que conmocionó a toda la sociedad guatemalteca. El caso de Thelma Yulisa Marroquín. El caso que contaremos en este video tuvo lugar en Puerto Barrios, una ciudad portuaria del departamento de Izabal, en Guatemala, donde Jocelyn Judith Arias Regalado nació y creció rodeada del amor de su madre, Rosel, y su hermano, Anthony. Desde pequeña, sus seres queridos la recordaban como una joven tímida, reservada y llena de sueños e ilusiones. Aunque pocos detalles precisos sobre su vida personal eran conocidos, todos coincidían en que tenía un gran corazón. De adolescente, Jocelyn conoció a Ángel Daniel Chinchilla, con quien rápidamente fortaleció su relación. Juntos soñaban con formar una familia y en abril de 2024 ese sueño se hizo realidad
cuando recibieron la noticia de que Jocelyn, con apenas 18 años, estaba embarazada de una niña a la que llamarían Génesis Ariel. La alegría los invadió y a medida que avanzaban los meses, los futuros padres esperaban ansiosos el nacimiento de su hija. Para octubre de ese año, Jocelyn, con 7 meses de embarazo, buscaba preparar todo para la llegada de su bebé. Quería que todo fuera perfecto y que a su pequeña no le faltara nada cuando llegara al mundo. Por eso, ya había comenzado a comprarle ropa y accesorios. Fue en ese proceso que vio en redes sociales un anuncio de una mujer que ofrecía regalar artículos para niños y la contactó por la mensajería. En medio de los chats, supo que la mujer supuestamente atravesaba una depresión tras haber perdido a su propio bebé durante el embarazo y por eso estaba regalando los objetos infantiles, entre ellos ropa, juguetes, entre otros accesorios. Luego de varios intercambios de mensajes, ambos quedaron en encontrarse el 23 de octubre de 2024 en la vivienda de la mujer en Puerto Barrios para recoger los objetos. Ese día comenzó como uno cualquiera. Jocelyn se despidió de su esposo, quien salió de su casa para irse a trabajar, sin sospechar que esa sería la última vez que vería a su mujer con vida. Ambos siempre se escribían al llegar a sus respectivos trabajos, pero ese día en particular, Jocelyn no respondió los mensajes, algo que a Ángel le pareció extraño, pero en ese momento pensó que quizás su esposa estaba en alguna reunión laboral y por eso no respondía. Sin embargo, cerca del mediodía, al no tener respuestas, se comunicó al trabajo de la joven, quien laboraba como vendedora en una empresa de telefonía, para saber si estaba bien, pero le indicaron que ella había pedido permiso para faltar ese día. Bastante angustiado, llamó a su suegra, quien le comentó que Jocelyn había ido a recoger ropa de bebé que estaban regalando. Dudando de la situación, Ángel decidió cerrar su negocio y regresar a su casa para ver si su esposa ya había llegado, pero no la encontró. Entonces salió rápidamente a buscarla, preguntando en diferentes lugares. Primero, se topó con una joven con un carrito que le dijo que ella no estaba regalando nada. Luego, en otra dirección cerca de una tortillería, una señora le dijo que probablemente estaba en otra calle más adelante. Sin poder ubicarla, Ángel volvió al lugar inicial de la búsqueda. Para ese momento, la madre y el hermano de la joven también se habían sumado a la tarea, preguntando en diferentes lugares, incluso en redes sociales, tratando de localizarla. Tras varias horas de incertidumbre, un familiar les dijo que esa mañana, cerca de las 7:30, había dejado a Jocelyn en el camino para recoger los artículos de bebé. Explicó que llegaron en una motocicleta, pero como el camino hacia la residencia no era accesible para este tipo de vehículo, Jocelyn se bajó y caminó hacia la casa de la persona contactada. Minutos después, la mujer dijo que la chica la llamó para indicarle que se regresaría en taxi porque eran demasiadas las cosas que le iban a regalar. Esta chica les dio la dirección exacta donde había dejado a Jocelyn esa mañana. Con esta información, sus familiares llegaron hasta la vivienda señalada, donde fueron recibidos por una mujer, quien aseguró que la joven sí había llegado, pero después se había ido en un taxi. La mujer se mostró preocupada e incluso le dio su número de teléfono a Ángel y le indicó que la llamara si necesitaba algo. Confiando en sus palabras, Ángel se dirigió al Ministerio Público para presentar la denuncia por la desaparición de su esposa. Rápidamente se emitió la alerta de búsqueda Isabel Claudina, la cual se activa en Guatemala
en los casos de mujeres desaparecidas. Mientras tanto, el hermano y la madre de Jocelyn continuaban buscándola. Aunque tenían la esperanza de hallarla bien, en el fondo de su corazón tenían el presentimiento de que algo grave había ocurrido, y no se equivocaron, pues unas horas después recibieron una llamada que advertía que Jocelyn había sido encontrada, pero no de la manera que ellos hubieran deseado. Cuando los familiares llegaron al sitio, se dieron cuenta que ya habían estado en ese lugar más temprano. Se trataba de la vivienda donde Jocelyn supuestamente iba a recoger los artículos para su bebé. Desesperados, comenzaron a gritar su nombre, pero no hubo respuestas. Entonces se acercaron a un área boscosa detrás de la casa. La escena que encontraron fue desgarradora. El cuerpo de Jocelyn estaba envuelto en sábanas, boca abajo, cubierto por basura y bolsas plásticas. Al retirar parte de los objetos que la cubrían, la primera reacción que tuvieron fue voltearla para verificar si aún seguía con vida. Pero en ese instante, al ver la sangre entre el cabello y las heridas que presentaba en su boca y rostro, se dieron cuenta de la terrible realidad. Pero lo peor estaba por venir. Cuando terminaron de destapar el cuerpo, descubrieron que su estómago había sido abierto y que su bebé de 7 meses le había sido arrancado del vientre. La pesadumbre invadió a todos los presentes, quienes quedaron consternados ante la brutalidad de lo que veían. El esposo de Jocelyn, bastante perturbado, comenzó desesperadamente a buscar a su bebé, pero lamentablemente no logró hallarlo. Poco después, las autoridades llegaron al lugar del hallazgo. Al momento de realizar el procesamiento de la escena del crimen, los peritos encontraron prendas de vestir con manchas de sangre, toallas, unas tijeras, así como hojillas de afeitar, además de otros elementos de investigación que estaban siendo procesados por el Ministerio Público con el objetivo de esclarecer el hecho y localizar al responsable. Se confirmó que la víctima, en estado de gestación, presentaba una herida en el abdomen y que el bebé había sido sustraído del vientre materno. La escena perturbó a la comunidad, la cual rápidamente identificó a la presunta responsable como Thelma Yulisa Marroquín, de 33 años, una mujer que se ganaba la vida como mesera y vivía en la casa donde fue hallado el cadáver de Jocelyn. Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron varios allanamientos en diferentes viviendas de la comunidad en busca de esta mujer y del bebé sustraído. No fue sino hasta el día siguiente que las autoridades lograron la captura de Yulisa durante una inspección en una vivienda también en Puerto Barrios. La información fue compartida por medios locales que documentaron la llegada de investigadores y peritos del Ministerio Público que rodearon la casa en la que se alertó de la presencia del recién nacido sustraído. Al procesar la escena, las autoridades hallaron una bolsa de tela escondida dentro de un mueble de madera. En ella estaba el cuerpo del bebé envuelto en una manta, vestido con pañal, gorro, blusa y calcetas. Fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil también llegaron al lugar para vigilar la escena y como prevención en caso de que ocurrieran disturbios, ya que los vecinos de la comunidad estaban enardecidos y pedían la pronta resolución del caso. El cuerpo de la pequeña fue llevado junto al de su madre al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que practicó los exámenes forenses correspondientes. En el caso de Jocelyn, la autopsia determinó
que la causa de su deceso fue una laceración uterina causada por arma blanca, un hecho que indudablemente tuvo características de una cesárea clandestina, mientras que la bebé falleció por asfixia perinatal y se presume que murió casi al momento de nacer. Aunque la primera línea de investigación manejada por las autoridades apuntaba a que la agresora pudo haber actuado sola, no descartaban la participación de más personas, pues en algunos casos este tipo de hechos podrían estar vinculados a redes criminales dedicadas al robo de bebés, aprovechando el acceso fácil a fronteras y áreas vulnerables. Las autoridades reconocieron que lo ocurrido era algo sin precedentes y, conscientes de la magnitud del caso, iniciaron las pesquisas para determinar si había cómplices y si el crimen tenía motivaciones adicionales. La posibilidad de que detrás del hecho estuviera una organización que operaba en silencio y que se habría visto involucrada en el fallecimiento de la bebé generó temor entre los familiares de Jocelyn y residentes de la comunidad. Mientras se esclarecían los hechos, los familiares de la joven optaron por mantener un perfil bajo, alejados de los medios de comunicación. La joven y su pequeña hija fueron veladas y posteriormente sepultadas en el cementerio de la comunidad. En la ceremonia fúnebre, el ambiente fue muy emotivo y de profundo dolor. La gente llevó comida y bebidas y mostró su apoyo a la familia en esos momentos difíciles, además de exigir justicia para que este hecho no quedara en la impunidad. Durante los días posteriores, las autoridades revisaron minuciosamente las cámaras de seguridad en busca de pistas que ayudaran a comprender cómo sucedieron los hechos y cuál habría sido el móvil. La versión preliminar señalaba que Jocelyn había sido engañada por Yulisa a través de las redes sociales, ofreciéndole ropa y algunos objetos para su pequeño. Sin embargo, lo que parecía un encuentro inocente se convirtió en una trampa mortal. Ante esto, las autoridades hicieron un llamado de precaución respecto al uso de las redes sociales, especialmente en plataformas donde se ofrecían productos. Se aconsejaba a las personas que, ante la intención de hacer encuentros con desconocidos para intercambiar objetos, informaran a alguien de confianza y optaran por lugares públicos como centros comerciales para evitar situaciones peligrosas. La comunidad permanecía atenta y preocupada, esperando que las investigaciones esclarecieran qué ocurrió realmente y quiénes estaban implicados en este trágico hecho. Mientras tanto, en las redes sociales se hacían virales las capturas de pantalla de las conversaciones entre Jocelyn y Yulisa. Gracias a esto, otras mujeres embarazadas denunciaron haber sido engañadas por esta mujer, advirtiendo que acudieron al mismo lugar, pero que no habían logrado encontrar la vivienda donde la citó, sospechando que era su modus operandi. El caso causó revuelo cuando algunos medios locales publicaron que Yulisa había sido sometida a varias evaluaciones psicológicas, las cuales habían determinado que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que por ello un juez había ordenado que fuera puesta en libertad domiciliaria para garantizar su vida y la de su familia. Sin embargo, esto fue desmentido por representantes de la Fiscalía contra el delito de feminicidio, quienes aseguraron que estaban a la espera de la audiencia de primera declaración, en donde se conocerían los detalles del macabro hecho y se definiría el destino de Yulisa. En ese momento, las autoridades no confirmaron si se le practicaría un examen psiquiátrico a Yulisa. Solo aseguraron que continuaban recabando todos los indicios necesarios para determinar con precisión las responsabilidades y presentar
a los responsables ante la justicia. El 31 de octubre de 2024, Yulisa fue imputada por los dos crímenes y puesta en prisión preventiva mientras se esperaba la resolución judicial. 4 meses después, en febrero de 2025, se llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia en el caso, donde la Fiscalía contra el delito de feminicidio presentó el resultado de la investigación y con los indicios mostrados, el juzgado resolvió que Yulisa fuera llevada a juicio por los 2 asesinatos. El proceso judicial comenzó el 7 de abril de 2025 en el Tribunal de Sentencia Penal de Izabal. En el primer día del juicio, Yulisa usó mascarilla para evitar que su rostro fuera visible por completo y se abstuvo de declarar. Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó más de 15 medios de prueba, entre ellos prendas de vestir y objetos con manchas de sangre, como colchas, ropa, un pañal desechable, zapatos, un vestido infantil y otras prendas. También se mostraron instrumentos punzocortantes, incluyendo tijeras y navajas de afeitar, que presuntamente habrían sido utilizados para rasgar el vientre de Jocelyn, y se mostraron imágenes de las cámaras de videovigilancia analizadas por la Policía Nacional Civil, las cuales permitieron determinar el recorrido de Jocelyn hasta la residencia de la acusada. Durante el juicio se revelaron algunos detalles de la investigación, entre ellos que Yulisa había actuado en complicidad con otras personas, aún no individualizadas, quienes procedieron a neutralizar a Jocelyn en el interior de la residencia con la finalidad de practicarle una cirugía para extraerle el bebé en gestación. También se reveló que el feto había sido extraído sin anestesia y falleció por asfixia 12 horas después. La Fiscalía presentó como primer testigo al esposo de Jocelyn, quien luego de narrar cómo fue la desesperada búsqueda hasta el hallazgo de su cuerpo, pronunció unas sentidas palabras en las que les pidió a los jueces que hicieran justicia, ya que Yulisa le había arrebatado sus ilusiones de tener una familia, de ser padre y esposo. Además del testimonio de Ángel, también rindieron declaraciones un perito del Ministerio Público que aportó elementos de investigación, así como el hermano, la cuñada y la madre de Jocelyn. Un hecho que llamó profundamente la atención de todos en el tribunal fue cuando Yulisa comenzó a llorar en el momento en que la madre de Jocelyn describía el desgarrador momento en que habían hallado el cuerpo de su hija. Un dato importante surgió de las declaraciones de la madre de la joven al asegurar que Yulisa no estaba sola en su vivienda y que había otras personas allí en el momento del crimen, por lo que pidió al Ministerio Público aclarar en qué momento exactamente ocurrió el crimen de Jocelyn y quiénes participaron en él. Asimismo, trascendió en el juicio que Yulisa se tatuó la fecha del crimen estando en prisión, por lo que los psicólogos consideraban esta acción como un mecanismo de afirmación y culpabilidad. Durante la segunda comparecencia, Yulisa expresó su deseo de declarar, pero solicitó hacerlo en forma reservada para evitar que su testimonio pudiera afectar a terceros, por lo que pidió que las cámaras de seguridad se desactivaran o se cubrieran durante su declaración y que solo estuvieran presentes los jueces, su abogado defensor y la parte querellante. Debido a la incertidumbre respecto a lo que la mujer podía declarar, el abogado argumentó que se debía garantizar su derecho a la reserva del testimonio. En consecuencia, el tribunal autorizó que se limitara la presencia mediática y del público en general, permitiendo solo la presencia de los actores necesarios para la declaración de la procesada.
Para el momento en que se realizó esta investigación, a mediados de mayo de 2025, se desconocían los detalles sobre el testimonio de Yulisa. Se supo que en las próximas audiencias se conocerían 89 documentos y 19 pruebas digitales para establecer responsabilidad penal de los involucrados. Muchas dudas permanecen en el aire, por lo que se espera que las próximas diligencias en el juicio, que aún continúa en desarrollo, aporten más claridad al caso y se haga justicia en honor a Jocelyn y su pequeña Génesis. Este triste caso deja en evidencia cómo las redes sociales, que en muchas ocasiones ofrecen una cercanía y soluciones rápidas, también pueden ser un arma de doble filo. La facilidad para comprar, vender o intercambiar productos en línea sin la adecuada supervisión o control abre la puerta a situaciones peligrosas y manipulaciones como la que llevó a esta tragedia. La historia de Jocelyn nos recuerda que detrás de esas plataformas pueden esconderse personas con intenciones dañinas o con planes que ponen en riesgo la vida y la seguridad de quienes confían en ellas. Este caso también evidenció la crudeza con que algunos delitos pueden afectar a la comunidad, generando temor, dolor y una urgentísima búsqueda de justicia. Es un llamado a la prudencia, a reforzar la vigilancia y a no perder de vista que en el mundo digital la confianza debe ir acompañada de responsabilidad y protección para que la búsqueda de beneficios no termine en una pérdida irreparable.